Y el ataque que estamos viviendo a la prensa por parte de quienes ahora están en el poder desde hace bastantes años es extremadamente alarmante. Han llamado a un juez aquí loco, demente, a un juez. Pero es que ni en Turquía he visto yo que suceda algo así. Están desprestigiando constantemente a los periodistas y a los jueces. A los jueces. Se ha enfadado usted mucho de que yo haya publicado informaciones de una causa judicial. Una palabra: periodismo. Los periodistas funcionan así. Se hacen con documentos que no se quiere que se publiquen y los publican. Nosotros no nos debemos a usted, a sus enfados, a sus insultos. Nos debemos a los ciudadanos. Los ataques que está habiendo contra periodistas por parte del poder en España están causando alarma en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Hay periodistas en España firmando manifiestos contra otros periodistas. Contra el golpismo mediático. Algo insólito. Cuando lo cuento a mis compañeros en la Casa Blanca, no dan crédito de la realidad que se está viviendo en la prensa con España. Nunca me imaginé ser insultado como periodista en sede parlamentaria por parte de un diputado, pero siempre llega en primer día. El problema es ver hechos como los que les he mostrado y no llegar a ninguna conclusión o dejar que prescriban. Ver libretas con anotaciones sobre reuniones con Putin y cambio de criptomonedas y que eso no les parezca que deba llevar a otros sitios. Lo más preocupante, lo que me ha preocupado más todavía es la concepción que algunos de los ponentes han expresado sobre lo que es la labor del periodismo. Y esto sí que me parece alarmante. El señor Rodríguez Palacios decía expertos de todos los colores, expertos que vienen de una parte u otra. Yo no sé, yo creo que usted debería simplemente atenerse a los hechos, respetar la labor y la independencia de los medios de comunicación y valorar con respecto a los hechos, no intentar atacar a la persona que le está transmitiendo esos hechos, que me parece que es algo muy común desde hace algunos años, un ataque constante y permanente a la labor de los periodistas. Y esto es extremadamente alarmante, pero extremadamente alarmante. El señor Gasseñi decía que yo trabajo para medios, tal y cual. La línea editorial de los medios de comunicación es la línea editorial que tienen y es muy respetable. En todos los países del mundo, los periódicos tienen una línea editorial, las radios tienen una línea editorial, y a los periodistas les recomiendo que se les respete. Han nombrado por nombre y apellido periodistas a los que acusan de ser manipuladores, mentirosos. Son periodistas, están haciendo su labor. Están haciendo su labor. Y el ataque que estamos viviendo a la prensa por parte de quienes ahora están en el poder desde hace bastantes años es extremadamente alarmante. Es un deterioro brutal de uno de los pilares de este sistema democrático. Los periodistas administramos un derecho que no nos pertenece. Yo creo que eso, quienes han sido tan críticos con la prensa y se han permitido insultarme directamente, simplemente por hacer mi labor, deberían meterse en la cabeza, sinceramente, que los periodistas administramos colectivamente el derecho de esta sociedad a estar informada y a informar de lo que hacen los políticos. Y si Puigdemont decide que puede hablar con Rusia para declarar la independencia, la ciudadanía tiene el derecho a saberlo. Si la justicia no iba a llevar ese tema a juicio por oposición de la Fiscalía, errores procesales, han llamado a un juez aquí loco, demente, a un juez. Pero es que ni en Turquía he visto yo que suceda algo así. Están desprestigiando constantemente a los periodistas y a los jueces. A los jueces. ¿A usted le gusta, señor Rodríguez Palacios, desacreditar al Mensajero? Hablaba del señor Tim Cotton, le tengo que decir el señor Tom Cotton. No es un senador con unas posiciones radicales, pero es el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que supervisa la política exterior. Cuando estas personas firman estos documentos, no lo hacen en calidad de ellos mismos, lo hacen en representación del poder legislativo. Señor Guijarro, no le gusta la alianza de España con Estados Unidos. Estamos en la OTAN, ¿le gustará más o menos? Ha quedado claro que le encantaría que firmáramos alianzas con China, que le parece China muchísimo mejor. Creo, señor Rodríguez Palacios, que usted debería demostrar más respeto por la labor de la prensa y de los periodistas. Creo que usted deberá llegar a sus conclusiones
de acuerdo con los hechos que aquí se presentan. Pero matar al mensajero normalmente es una mala estrategia en democracia. Señor Pagès, usted se ha puesto extremadamente nervioso. Se ha enfadado usted mucho de que yo haya publicado informaciones de una causa judicial. Una palabra: periodismo. Los periodistas funcionan así. Se hacen con documentos que no se quiere que se publiquen y los publican. Se hacen con testimonios que son ocultos y los ofrecen a la ciudadanía. Nosotros no nos debemos a usted, a sus enfados, a sus insultos. Nos debemos a los ciudadanos. Nos debemos a publicar hechos en medios que serán de izquierda, de derecha, de centro. Pero es que en este país, por este tipo de ataques que ustedes han protagonizado aquí, estamos en una deriva de la prensa absurda. Los ataques que está habiendo contra periodistas por parte del poder en España están causando alarma en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Yo no soy ningún actor político, no trabajo para ningún partido, no milito, y creo en la Escuela Estadounidense de Periodismo, en la que incluso se le prohíbe a los periodistas ir a manifestaciones o firmar manifiestos. No expreso en público nunca mis opiniones políticas. A ustedes les puede parecer que esto de que en las libretas aparezca el nombre de Putin, que hubiera viajes a Moscú, que se hablara de criptomonedas, les puede parecer que las cartas enviadas por las comisiones de inteligencia del Capitolio son hechos anecdóticos. Bien, yo les traigo los hechos. Tomen ustedes sus decisiones. Son diputados, les pagamos por eso. Ustedes representan al legislativo. Yo no me he inventado las cartas del senador Cotton. Yo no me he inventado las libretas en que Alay y Terradellas ponían Putin, viene el emisario de Putin. No me inventé la llegada de 2 espías de la inteligencia militar a Cataluña antes de el 1 de octubre. ¿Que les parece eso? Bien, bien, me parece, señor Iñárritu, me parece excelente. A usted le puede parecer eso maravilloso, magnífico. Pero, bien, una película, son datos, son hechos, tiene una cronología, tome las decisiones que quiera. No, usted los puede unir y usted puede tomar sus propias conclusiones. Yo no me pagan por opinar, me pagan por trasladarles hechos. Si me permite, es mi turno. Señor Iñárritu, como bien sabe, no puede interactuar ahora con el compareciente. Señor Hernando, usted sacaba a colación algo que yo no he mencionado. Pero a mí es cierto que el presidente del Gobierno me ha llamado pidiéndome cambios de titulares, a gritos, algo que no me ha pasado nunca. Trabajaba entonces en El País. Es verdad que me fui del... Sí, lo tengo muy superado, créame, porque trabajo en medios de gran prestigio, en un lugar en el que siempre he soñado trabajar, que es la Casa Blanca, y haciendo preguntas al presidente de Estados Unidos. Ni siquiera por esas me libro de los ataques del Gobierno. Y este Gobierno se permite a mí, un simple periodista que solo hace su trabajo, llamarme traidor. En la televisión pública, patriota de ABC con carné. Usted saca un Twitter, yo creo, señor Rodríguez Palacios, que usted debe estar confundido. Esto no es Twitter, esto es sede parlamentaria. No, usted me ha sacado un tuit que yo he escrito en sede parlamentaria. Yo no he proferido ninguna acusación a nadie. Simplemente nombré a periodistas que se sumaron a un linchamiento gubernamental de un periodista por hacerle 2 preguntas a Donald Trump. 2. Por hacerle 2 preguntas, el gobierno de mi país me ha llamado traidor, antipatriota. 2 preguntas. Le he preguntado al señor Trump, por cierto, 9 veces. 6 sobre Venezuela. Señor Sánchez, por cierto, estuvo en Estados Unidos en 3 visitas, no le puedo hacer ninguna pregunta nunca. Es un hecho. De repente dicen que 2017 es un pasado muy lejano y que hay que superarlo. Me sorprende. Mucha gente interpreta aquello como un golpe a la unidad de España. Ustedes son el partido de la memoria histórica. Ustedes, de alguna forma, deberían estar interesados en saber qué pasó también en 2017. ¿No? Creo que es memoria histórica lo que pasó. Aquel intento de declarar la independencia de Cataluña, con una movilización en las calles. Es un hecho, ¿no? Se declaró la independencia. Ya está, no hay más. ¿Buscó el intermediario de Puigdemont ayuda de Putin como figura en sus libretas? También, ¿les parece una anécdota, una coincidencia, una locura temporal? Esta persona se representaba a sí misma, siendo después jefe de gabinete de Puigdemont en Bruselas y demás. Bien, su conclusión. Yo simplemente les traigo los hechos. Yo no he pedido, como se me atribuye, señor Rodríguez Palacios, reabrir una causa cerrada por un error de procedimiento. Les he dicho que como poder legislativo, que investiguen. No se abrió una comisión de investigación.
no se abrió una comisión de investigación en esta casa. Ustedes, como diputados, fracasaron a la hora de investigar hechos que revisten una gran gravedad. No abrieron una investigación de esto. Usted creo que no entiende tampoco, señor Guijarro, lo que es la línea editorial de un medio. Un medio tiene la libertad de tener una línea editorial y su opinión, la opinión del medio o de sus articulistas, ser la que pueda ser. Y luego los periodistas tenemos que obrar informando de hechos y exponiéndolos. Y si mentimos, vendrán y nos demandarán y tendremos que ir a una corrección y tendremos que publicar las correcciones y nos podrán demandar, etcétera, etcétera. Así funciona la prensa, pero desgraciadamente vivimos en este momento en un contexto en el que hay periodistas en España firmando manifiestos contra otros periodistas, contra el golpismo mediático, algo insólito. Cuando lo cuento a mis compañeros en la Casa Blanca, no dan crédito de la realidad que se está viviendo en la prensa con España. Llamadas a periodistas para cambiar titulares, ataques a periodistas por hacer su labor llamándoles antipatriotas y otros ejemplos de ataques constantes del poder a la labor de la prensa. Señor Pagès, ustedes están acusando a un periodista de mentir, de ser un operador político haciéndose eco de las palabras de un ministro, ¿no? Y eso yo, por mi parte, no lo voy a tolerar. No voy a tolerar que a mí me llamen operador político de nada, ni que no se permita, por ejemplo, exponer hechos que inmediatamente se ideologizan y se politizan. No. Habla también de un agujero negro para la profesión, la labor de un periodista y de un juez. De nuevo, ataques a la judicatura y a los medios de comunicación extremadamente preocupantes por parte de un partido que está apoyando a la coalición de gobierno, ¿no? Y por último, al señor Gasseñi y al señor Pagès. Les quiero leer algo que creo que les debería preocupar como catalanes que son, ¿no? En Cataluña hay continuas presiones del govern sobre la prensa extranjera y local, hostigamiento de hooligans del movimiento independentista en redes sociales contra periodistas críticos e intimidación por parte de multitudes de manifestantes contra reporteros de televisión. En Cataluña se ha vivido una atmósfera tóxica contra la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras, 2017. 2018. Yo era director adjunto del periódico El País entonces. Había periodistas que no podían salir a la calle del hostigamiento que había, de los insultos constantes. Y lo lamentable, y ahí lo voy a dejar, es que esto se haya contagiado al resto de España. Que no haya muerto ahí después de esa crítica por parte de Reporteros sin Fronteras, sino que estemos simplemente alguien que viene a constatar unos hechos en una serie de ataques directos, personales, que yo creo que son un grave daño a la independencia y a la libertad de prensa. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.